La Alemania nazi no fue derrotada solo por bombas y tanques. Fue derrotada por algo mucho más humillante: chocolate, helados y Coca-Cola. Verano de 1943. Un soldado nazi es capturado en África. Cree que va a pasar hambre. Y espera golpes. En lugar de eso, un americano le da una bebida fría. Burbujea. Es dulce. Coca-Cola. Cuesta 5 centavos. Lo mismo que paga cualquier niño americano. Y en ese momento empieza a entender que Alemania no puede ganar esta guerra. Si te gusta la historia y quieres descubrir cómo la abundancia americana destruyó la ideología nazi mejor que cualquier programa de propaganda, suscríbete y activa la campanita. Subo contenido todos los días y es totalmente gratis. El líquido marrón burbujeando en aquella botella hipnotizó al soldado alemán. Nunca había visto nada igual. Después de 2 años combatiendo en el norte de África, sobreviviendo a base de galletas duras y café de mala calidad, aquella bebida dulce y carbonatada llamada Coca-Cola representaba lo imposible hecho realidad. Costaba 5 centavos en la cantina del campo, el mismo precio que pagaban los niños americanos con su paga semanal, según le informaron los guardias. En los campos de prisioneros americanos aquel verano, 371.683 soldados alemanes se enfrentarían a una realidad que contradecía todo lo que la propaganda nazi les había enseñado sobre la debilidad americana. Descubrieron una nación donde el helado era un postre habitual, donde los refrescos eran bebidas cotidianas, donde las chocolatinas eran tan comunes que los guardias las regalaban. Estos alimentos sencillos, golosinas que la mayoría de los niños alemanes nunca habían probado, demolerían sistemáticamente la ideología nazi con más eficacia que cualquier programa de propaganda. Las matemáticas de la abundancia estaban siendo escritas en azúcar y burbujas, en chocolate y helado, revelando una capacidad industrial americana que convertía las privaciones alemanas no en noble sacrificio, sino en sufrimiento innecesario. Lo que comenzó como asombro ante los dulces americanos evolucionaría hacia una transformación psicológica completa. La rendición del Afrika Korps en Túnez durante mayo de 1943 puso aproximadamente 275.000 soldados alemanes e italianos bajo custodia aliada. Estos veteranos combatientes del desierto, que habían empujado a los británicos hasta Egipto bajo el mando de Rommel antes de que éste fuera relevado, esperaban un trato brutal como prisioneros. El general Hans-Jürgen von Arnim comandaba las tropas en el momento de la rendición, aunque el Afrika Korps siempre quedaría asociado a la leyenda del zorro del desierto. La propaganda nazi los había preparado para la brutalidad y el hambre americanos. En cambio, a las pocas horas de rendirse, se encontraron con las raciones K americanas. Estas raciones de campaña, de las que los soldados americanos se quejaban habitualmente, contenían tesoros. Galletas, queso procesado, caramelos, barritas de fruta, café instantáneo, pastillas de azúcar y cigarrillos. Los soldados alemanes que habían sobrevivido con raciones mínimas durante meses trataron estas comidas de emergencia como auténticos banquetes. Según los registros militares, en los campos de procesamiento del norte de África, el ejército de Estados Unidos servía tortitas con sirope, huevos frescos y leche. Alimentos que habían desaparecido de las raciones militares alemanas años atrás. La alimentación sistemática de enemigos con comida superior comenzó inmediatamente, aunque su impacto psicológico solo se comprendería más tarde. Un oficial alemán testificó posteriormente ante la Cruz Roja Internacional: esperábamos pasar hambre como prisioneros. En cambio, los americanos nos alimentaron mejor que nuestro propio ejército. Esta confusión sobre los recursos americanos comenzó nuestra educación. Los barcos Loveday que transportaban prisioneros a través del Atlántico en el verano de 1943 proporcionaron una educación intensiva sobre la abundancia americana. Estos navíos, producidos en masa a un ritmo sin precedentes, 3 al día en el pico de producción, con un tiempo medio de construcción de 42 días, transportaban hasta 30.000 prisioneros mensuales a Estados Unidos. Los registros navales muestran que las raciones de los prisioneros a bordo igualaban o superaban las provisiones estándar de la tripulación, aproximadamente 3.500 calorías diarias, incluyendo pan fresco, carne, verduras y café con azúcar y leche.
Los sistemas de refrigeración de los barcos, equipamiento estándar en los navíos americanos, mantenían la comida fresca durante toda la travesía de 2 semanas. Lo más sorprendente. Los relatos documentados confirman que se sirvió helado en múltiples ocasiones durante las travesías atlánticas. El registro del USS General B. Stuart de julio de 1943 documenta que se sirvió helado a los prisioneros el 4 de julio usando la heladera del barco, que producía casi 40 litros por tanda. Para hombres que no habían visto helado desde antes de la guerra, este postre congelado en medio del océano desafiaba toda comprensión. Cuando los barcos atracaban en puertos como Norfolk y Newport News, los prisioneros alemanes se encontraban con una América que la propaganda nazi había declarado imposible. La base naval de Norfolk, que cubría más de 1.700 hectáreas con extensas instalaciones portuarias, manejaba más carga diaria que los principales puertos alemanes en una semana. En las tiendas del puerto para los trabajadores portuarios, los prisioneros vislumbraron estanterías repletas de chocolatinas de grandes fabricantes como Hershey, Mars y Nestlé. Los registros de aprovisionamiento militar de 1943 muestran que estas tiendas almacenaban docenas de variedades de dulces, vendiéndolos a precios estándar, 5 centavos por la mayoría de las chocolatinas, el mismo precio que se cobraba en toda América. El viaje hacia el interior en tren proporcionó más educación. A diferencia de los vagones de ganado usados para el transporte en Europa, los prisioneros alemanes viajaban en coches de pasajeros. Los vagones restaurantes servían comidas completas. Los menús documentados de julio de 1943 muestran pollo frito, verduras, tarta y café. Los prisioneros descubrieron que esto no era un trato especial, sino el servicio ferroviario estándar americano. El sistema de campos de prisioneros construido en América alojaba a los prisioneros en condiciones que superaban los requisitos de la Convención de Ginebra. El campo Crossville en Tennessee, típico de las instalaciones más grandes, incluía luz eléctrica, agua caliente, retretes con cisterna y barracones con calefacción. Pero las tiendas de los campos, los economatos, causaron el impacto más profundo. Según los registros del Cuerpo de Intendencia del Ejército, los economatos de los campos almacenaban múltiples marcas de refrescos, Coca-Cola, Pepsi, Dr. Pepper, RC Cola, diversas chocolatinas y golosinas, helado donde la refrigeración no permitía, cigarrillos y tabaco, fruta fresca y aperitivos, e incluso cerveza con un contenido alcohólico del 3,2%. Los prisioneros ganaban 80 centavos diarios por su trabajo, cantidad que después se elevó a $1. Con las chocolatinas a 5 centavos y la Coca-Cola al mismo precio, el salario de un día podía comprar 16 artículos. Una abundancia más allá de la imaginación alemana, donde tales productos, si es que estaban disponibles, requerían contactos especiales. La Coca-Cola se convirtió en el símbolo de la democracia industrial americana. La producción de la compañía Coca-Cola en tiempos de guerra alcanzó niveles extraordinarios. Los registros de la empresa muestran que durante toda la guerra se consumieron más de 5.000 millones de botellas solo por personal militar. El contrato militar garantizaba Coca-Cola a 5 centavos para los militares americanos en todo el mundo, un compromiso que requería una logística sin precedentes. Los prisioneros alemanes descubrieron que este refresco, desconocido para la mayoría antes de su captura, era omnipresente en América. Cada campo recibía entregas regulares. Los grupos de trabajo observaban máquinas expendedoras y neveras por todas partes, gasolineras, fábricas, escuelas. Los americanos de todas las edades y clases lo bebían con naturalidad, desechando botellas medio vacías sin pensarlo 2 veces. La estandarización asombraba a los prisioneros con mentalidad técnica. La Coca-Cola sabía idéntica ya se consumiera en Maine o en Texas, una hazaña de control de calidad que superaba cualquier logro de la industria alemana. El concentrado de jarabe fabricado en Irlanda y distribuido por todo el país a plantas embotelladoras representaba una coordinación industrial que desafiaba las suposiciones nazis sobre el caos americano. Los registros históricos de los archivos de la compañía Coca-Cola confirman que muchos campos de prisioneros recibían entregas semanales de 200 a 300 cajas, cada una conteniendo 24 botellas.
Solo el campo Harney en Texas consumía aproximadamente 7.000 botellas semanales durante el verano de 1943. El helado en los campos de prisioneros americanos parecía imposible para alemanes que no lo habían visto desde antes de la guerra. Sin embargo, los registros del ejército confirman que el helado se servía regularmente en campos con refrigeración adecuada durante los meses de verano. El ejército consideraba el helado esencial para la moral, tan importante que se construyeron barcos especializados en helados para la flota del Pacífico. En el campus Shelby de Mississippi, la celebración del 4 de julio de 1943 incluyó helado hecho en el propio campo. Los prisioneros observaban cómo las heladeras de manivela producían litros y litros usando hielo, sal, nata, azúcar y aromas. El uso casual de recursos escasos, hielo en julio, nata, azúcar, para comida de entretenimiento demostraba prioridades que los alemanes no podían comprender. Para 1944, muchos campos tenían heladeras eléctricas. La variedad disponible, chocolate, vainilla, fresa, nuez, superaba lo que las heladerías alemanas ofrecían antes de la guerra. Los prisioneros podían comprar polos de helado por 10 centavos, sándwiches de helado al mismo precio, o tarrinas de varios sabores. Los registros de aprovisionamiento del ejército muestran que los campos más grandes pedían entre 200 y 400 litros de helado semanales durante los meses de verano. El consumo de azúcar en los campos de prisioneros americanos causó un impacto particularmente poderoso. En Alemania, el azúcar estaba estrictamente racionado. Los civiles recibían 280 gramos mensuales cuando había disponibilidad. En los campos americanos, el azúcar reposaba en cuencos sobre las mesas del comedor para uso ilimitado. Los registros de intendencia de 1943 a 1945 muestran que los campos recibían sacos de 45 kilos de azúcar refinado semanalmente. Las panaderías de los campos usaban azúcar generosamente. Tartas, galletas y pasteles aparecían regularmente en los menús. Los comedores endulzaban café, té, cereales y postres sin restricción. Un incidente documentado del campo Aliceville en Alabama ilustra el contraste. En agosto de 1943, el tiempo húmedo endureció varios cientos de kilos de azúcar, dificultando su uso. En lugar de calentarlo al vapor y recuperarlo, como habrían hecho los alemanes, el personal de cocina lo desechó y pidió suministros de reemplazo. Los prisioneros alemanes que trabajaban en la cocina quedaron supuestamente consternados por este desperdicio. Los patrones de consumo de chocolate americano revelaban abundancia democrática. Los grandes fabricantes, Hershey, Mars, Nestlé, producían millones de tabletas mensuales a pesar de las restricciones de guerra. Solo el ejército compró más de 170 millones de kilos de productos de chocolate durante los años de guerra. Los economatos de los campos almacenaban múltiples variedades de chocolate. La tableta estándar de Hershey, las raciones las tabletas de chocolate de emergencia y varias chocolatinas estaban disponibles por 5 a 10 centavos. Los prisioneros descubrieron que los americanos tenían preferencias entre marcas de chocolate, eligiendo casualmente una sobre otra. Los paquetes de la Cruz Roja distribuidos mensualmente a los prisioneros incluían tabletas de chocolate entre otros artículos. Los registros de la Cruz Roja Americana muestran que los paquetes estándar contenían chocolate o golosinas, café instantáneo, queso procesado, galletas, carne enlatada, cigarrillos y jabón. Estos paquetes complementaban las raciones regulares, proporcionando artículos de lujo que superaban lo que los civiles alemanes recibían como raciones básicas. El Día de Acción de Gracias de 1943 introdujo a los prisioneros alemanes en la abundancia festiva americana. Esta celebración puramente americana demostró una coordinación nacional del consumo que empequeñecía los esfuerzos organizativos alemanes. Los registros del ejército confirman que todos los campos de prisioneros sirvieron la cena tradicional de Acción de Gracias, pavo asado con relleno, puré de patatas con salsa, boniatos, salsa de arándanos, verduras, tarta de calabaza, café y leche. La logística requerida para proporcionar cenas de pavo a 425.000 prisioneros y millones de militares americanos en todo el mundo demostró una capacidad organizativa extraordinaria.
El hecho de que los prisioneros alemanes recibieran la misma comida que los soldados americanos enfatizaba una igualdad de trato que contradecía la jerarquía racial nazi. La Navidad de 1943 trajo una generosidad inesperada de los civiles americanos. Grupos de iglesias, organizaciones cívicas e individuos enviaron paquetes a los prisioneros alemanes. Solo el Comité de Servicio de los Amigos Americanos distribuyó 50.000 paquetes navideños a prisioneros enemigos. Estos paquetes típicamente contenían galletas caseras, dulces, artículos de aseo, juegos y libros, cigarrillos y materiales de escritura. Las comunidades locales cerca de los campos a menudo proporcionaban apoyo adicional. En Tonkawa, Oklahoma, los vecinos llevaron golosinas caseras a los prisioneros alemanes del campo Tonkawa. En Hearne, Texas, grupos de iglesias trajeron galletas y dulces navideños al campo Harne. Esta amabilidad civil hacia los enemigos desafió la ideología nazi de manera fundamental. Americanos que tenían familiares luchando contra Alemania mostraron sin embargo caridad hacia los prisioneros alemanes, demostrando fuerza a través de la misericordia en lugar de la venganza. A medida que se intensificaba la escasez de mano de obra, los prisioneros alemanes trabajaban cada vez más fuera de los campos, presenciando de primera mano la producción alimentaria americana. Para 1944, aproximadamente 100.000 prisioneros trabajaban en agricultura y procesamiento de alimentos, adquiriendo conocimiento íntimo de la abundancia americana. En los huertos de Michigan, los prisioneros recogían cerezas destinadas a la producción de marrasquino, esas brillantes guarniciones que coronaban los helados con sirope. El volumen los dejaba atónitos. Huertos individuales produciendo toneladas de fruta solo para propósitos decorativos. En las fábricas de conservas, los prisioneros observaban controles de calidad que rechazaban comida perfectamente comestible por imperfecciones menores. Los registros de las principales conserveras de 1944 muestran que aproximadamente el 15% de la fruta era rechazada para enlatar debido a irregularidades de tamaño o pequeñas marcas, típicamente desviada para alimentación animal. El procesamiento de remolacha azucarera en Colorado y Nebraska reveló una mecanización agrícola más allá de cualquier logro alemán. Granjas individuales producían más remolacha azucarera que regiones alemanas enteras. Los prisioneros aprendieron que la producción americana de azúcar, tanto de caña como de remolacha, alcanzaba aproximadamente 7 millones de toneladas anuales, explicando la abundancia casual que presenciaban. Los prisioneros alemanes que trabajaban cerca de escuelas presenciaron las primeras versiones de los programas organizados de comedor escolar. Los niños recibían almuerzos calientes incluyendo leche, proteína y verduras. El programa de leche impresionó particularmente a los observadores alemanes. Muchas escuelas proporcionaban leche fresca a los niños diariamente. La logística de entregas diarias a miles de escuelas demostraba una capacidad organizativa que Alemania no podía lograr ni siquiera para suministros militares. Algunas cafeterías escolares ofrecían helado como compra adicional. El concepto de niños comprando postres congelados en la escuela mientras los niños alemanes enfrentaban escasez alimentaria creó un impacto profundo entre los prisioneros observadores. Cuando los prisioneros de mínima seguridad comían en restaurantes americanos bajo vigilancia, se encontraban con abundancia democrática. Estos pequeños restaurantes ofrecían menús que habrían adornado establecimientos alemanes de élite, disponibles para cualquiera con fondos modestos. Los precios documentados de 1944 muestran, hamburguesa 25 centavos, Coca-Cola 5 centavos, porción de tarta 15 centavos, copa de helado 25 centavos, menú completo del día entre 65 y 75 centavos. La igualdad de servicio, cualquiera podía pedir cualquier cosa, contradecía la estratificación social alemana. Un trabajador de fábrica y un director de banco comían comidas idénticas en taburetes adyacentes de la barra, servidos por la misma camarera al mismo precio. Cuando los prisioneros tuvieron acceso a publicaciones americanas, descubrieron estadísticas de producción que empequeñecían los esfuerzos alemanes. Producción americana documentada en 1944, azúcar, aproximadamente 7 millones de toneladas. Productos de chocolate y cacao, más de 170 millones de kilos solo para el ejército. Helado,
más de 2.000 millones de litros, leche, más de 50.000 millones de litros. Producción alemana en el mismo periodo, azúcar severamente racionado, principalmente de remolacha, chocolate solo para prioridad militar, refrescos con producción mínima, helado virtualmente inexistente, leche severamente racionada. Estos números, publicados abiertamente en los medios americanos, demostraban que la producción americana en tiempos de guerra superaba los picos alemanes en tiempos de paz. El racionamiento americano implementado durante la guerra reveló el abismo entre sociedades. Los americanos se quejaban del racionamiento de azúcar de casi 1 kilo mensual por persona, más del triple de la asignación alemana cuando había disponibilidad. El racionamiento americano de carne de casi 800 gramos semanales por persona superaba lo que los alemanes recibían mensualmente. Incluso racionados, los americanos mantenían niveles de consumo que los alemanes consideraban lujo imposible. La primavera de 1945 trajo el golpe final. Mientras las fuerzas americanas avanzaban por Alemania, los prisioneros alemanes en América veían noticiarios de soldados americanos distribuyendo chocolate y chicle a niños alemanes. La alegría de estos niños al recibir dulces americanos que su propio gobierno no podía proporcionar completó la demolición ideológica. El contraste era brutal. Soldados americanos avanzando por territorio enemigo llevaban suficientes dulces para regalar, mientras el Estado alemán que había prometido el triunfo entregaba hambre. Las películas de la liberación de los campos de concentración mostraban tropas americanas compartiendo raciones con supervivientes esqueléticos, demostrando humanidad hacia las víctimas del régimen al que los soldados alemanes habían servido. A finales de 1944, los prisioneros alemanes estaban enviando paquetes de comida a Alemania en lugar de recibirlos. Usando los salarios del campo, los prisioneros compraban productos americanos para enviar a casa, tabletas de chocolate, café instantáneo, conservas. Los registros de la Cruz Roja Internacional confirman esta inversión. Los prisioneros alemanes en América enviaron millones de paquetes a Alemania durante su cautiverio, la mayoría conteniendo alimentos. El impacto en las familias alemanas que recibían abundancia americana de parientes encarcelados mientras ellos enfrentaban hambre en libertad socavó profundamente la ideología nazi. Entre 1945 y 1946, los prisioneros alemanes regresaron a una patria destruida. Muchos prisioneros habían ganado peso significativo en cautividad americana, mientras sus familias perdían peso por inanición en la libertad alemana. Trajeron conocimiento de la abundancia a una tierra de escasez absoluta. Los exámenes médicos mostraron que los prisioneros alemanes generalmente regresaron más sanos que cuando fueron capturados. Regresaron a familias debilitadas por las privaciones. Esta evidencia física de la abundancia americana frente a la privación alemana era innegable. Muchos prisioneros trajeron a casa los últimos paquetes de la Cruz Roja. Chocolate, café y conservas que se convirtieron en tesoros familiares. Niños que habían olvidado el sabor del chocolate recibieron tabletas Cersei de padres que habían comido helado regularmente en campos de prisioneros. Los antiguos prisioneros se convirtieron en defensores inesperados del Plan Marshall. Habían presenciado una abundancia americana que no era de suma cero, prosperidad a través de la producción en lugar de la conquista. Su testimonio de que los americanos podían permitirse reconstruir a sus enemigos influyó en la aceptación alemana de la ayuda americana. Estos hombres entendieron que el poder americano provenía de la capacidad productiva, no de la extracción. Habían visto una sociedad suficientemente rica para desperdiciar comida mientras libraba una guerra global. Este modelo mental, creación en lugar de conquista, dio forma al enfoque económico de Alemania Occidental. El milagro económico alemán de los años 50 fue parcialmente construido sobre el conocimiento adquirido en los campos de prisioneros americanos. Los antiguos prisioneros que habían presenciado métodos de producción americanos, sistemas de distribución y abundancia de consumo aplicaron estas lecciones a la reconstrucción alemana. Habían aprendido que la producción en masa podía hacer asequibles los lujos. La estandarización permitía calidad y eficiencia. La abundancia para el consumidor creaba estabilidad política. La democracia industrial podía superar en producción al control autoritario.
Estas lecciones, aprendidas a través de la Coca-Cola y el helado, dieron forma a una generación de líderes empresariales y políticos alemanes. El historiador Arnold Kramer, la principal autoridad sobre los prisioneros alemanes en América, concluyó que la abundancia alimentaria fue central para la transformación ideológica. Su investigación confirmó que la abundancia casual logró lo que los programas formales de reeducación no pudieron, la demolición completa de los mitos de superioridad nazi. La experiencia de los prisioneros influyó profundamente en la Alemania de posguerra. Coca-Cola regresó a Alemania Occidental en 1949, convirtiéndose en símbolo de la Alianza Americana. Aparecieron heladerías que imitaban las fuentes de soda americanas. Las chocolatinas y el chicle se convirtieron en símbolos de recuperación. Muchos antiguos prisioneros se convirtieron en importadores de productos americanos, entendiendo su atractivo por experiencia personal. La introducción de supermercados en Alemania en los años 50 fue defendida por antiguos prisioneros que habían presenciado las tiendas americanas. Entendieron que la abundancia democrática requería nuevos métodos de distribución, no solo aumentos de producción. Un antiguo oficial del Afrika Korps declaró en una entrevista de 1975. Esperábamos derrotar a una América débil y dividida. En cambio, encontramos una nación que podía dar helado a sus enemigos. Fue entonces cuando supimos que habíamos perdido más que una guerra. Habíamos perdido toda nuestra visión del mundo. Otro veterano, entrevistado para un documental en 1985, recordó, mi primera Coca-Cola fue como beber el futuro. Era dulce, burbujeante, completamente innecesaria y estaba disponible para cualquiera por 5 centavos. Esa bebida contenía todo lo que la Alemania nazi no era. Abundante, democrática, alegre. Los hijos de los prisioneros crecieron escuchando estas historias. Cuando Alemania Occidental se recuperó y los productos americanos estuvieron disponibles, descubrieron que los relatos de sus padres no eran exageraciones. La mitología de la abundancia americana, nacida en los campos de prisioneros, dio forma a generaciones de relaciones germano-americanas. Hoy, McDonald's opera más de 1.400 restaurantes en Alemania. Coca-Cola es omnipresente. El helado es algo corriente. La transformación está completa. Pero la lección permanece. Hombres que marcharon por el Tercer Reich regresaron convertidos en testigos de algo que no esperaban encontrar. Habían aprendido que el verdadero poder no residía en la conquista, sino en la capacidad de crear. Y de dar. Al final, las botellas de Coca-Cola y los platos de helado servidos en los campos de prisioneros americanos lograron lo que los ejércitos solo podían intentar. No fue una victoria de bombas. Fue una victoria de generosidad. Una guerra ganada con helados. Una ideología derrotada por el sabor dulce de lo imposible. Y hasta aquí la historia de hoy. Increíble, ¿verdad? Que una guerra se ganara en parte con helados y refrescos. Déjame en los comentarios qué parte de esta historia te ha sorprendido más. Me encanta conocer vuestras opiniones, y si hay alguna batalla concreta que te gustaría que explorásemos, no tienes más que decirlo. Si quieres seguir descubriendo más sobre este tema, no lo dudes, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Subo vídeos todos los días y es completamente gratis. Recuerda que las historias están para ser contadas. Si conoces a más aficionados a este tipo de contenido, te invito a que compartas el video con ellos. Nos vemos mañana.